El profeta Ageo es una figura clave en el Antiguo Testamento, conocido por su llamado urgente a la reconstrucción del Templo de Jerusalén. En un tiempo de desánimo y apatía, Ageo trajo un mensaje claro y directo de Dios, instando al pueblo a poner a Dios en primer lugar y renovar su compromiso con Él. En este video, exploraremos la vida y las profecías de Ageo, desde sus poderosas exhortaciones hasta el impacto duradero de su ministerio en la restauración del templo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo el coraje y la determinación del profeta Ageo inspiraron una transformación espiritual en su tiempo y continúan ofreciendo lecciones valiosas para nosotros hoy. El profeta Ageo vivió en un período crucial para el pueblo de Israel, aproximadamente en el año 520 a.C. Después de 70 años de exilio en Babilonia, debido a su desobediencia a Dios, los israelitas comenzaron a regresar a Jerusalén. Este retorno fue permitido por un edicto del rey Ciro de Persia, quien había conquistado Babilonia y adoptado una política de permitir a los pueblos conquistados regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. En Esdras 1:1-2 se narra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El propósito principal del retorno a Jerusalén era reconstruir el templo de Dios, que había sido destruido por los babilonios. El templo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y un centro de la vida religiosa y social de Israel. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, la reconstrucción del templo se detuvo debido a la oposición de los enemigos de Israel y al desánimo del propio pueblo. Una vez que regresaron a Jerusalén, los israelitas comenzaron a trabajar en la reconstrucción del templo. Sin embargo, después de poner los cimientos, enfrentaron una fuerte oposición de los pueblos vecinos. Esta oposición, combinada con el desánimo interno y la priorización de sus propias necesidades, llevó a que la obra del templo se detuviera por casi 2 décadas. El pueblo comenzó a concentrarse en construir sus propias casas y en buscar su propio bienestar, mientras que el templo de Dios permanecía en ruinas. En Ageo 1:2 se narra: así ha dicho Jehová de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En este contexto de apatía y desánimo, Dios levantó al profeta Ageo para llevar un mensaje de reprensión y aliento al pueblo de Israel. El llamado de Ageo fue claro: despertar al pueblo de su complacencia y motivarlos a reanudar la obra de la reconstrucción del templo. Dios le dio a Ageo una misión específica y urgente: recordar al pueblo sus prioridades y la importancia de poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Ageo recibió de Dios un mensaje urgente para el pueblo de Israel. Su misión era desafiar a los líderes y al pueblo a reconsiderar sus prioridades. Dios, a través de Ageo, quería que el pueblo entendiera que su bienestar y prosperidad dependían de su fidelidad y obediencia a Dios. El templo debía ser reconstruido no solo como un edificio físico, sino como un símbolo de la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. El primer mensaje de Ageo fue directo y desafiante. Dios, a través de Ageo, reprendió al pueblo por su indiferencia y egoísmo. Aunque habían regresado del exilio con la misión de reconstruir el templo, el pueblo había dejado de lado esta tarea esencial para enfocarse en sus propias comodidades y necesidades. Vivían en casas bien construidas y se preocupaban por sus propios intereses, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. En Ageo 1:5-6 se narra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal
recibe su jornal en saco roto. Ageo llamó al pueblo a meditar sobre sus caminos. Les pidió que reflexionaran sobre las consecuencias de su negligencia y falta de prioridades correctas. Aunque trabajaban arduamente y buscaban satisfacer sus propias necesidades, no encontraban verdadera satisfacción ni prosperidad. Esta insatisfacción era una señal de que algo estaba mal en su relación con Dios. Dios, a través de Ageo, les recordó la importancia del templo como símbolo de su presencia entre el pueblo. La reconstrucción del templo no era solo una tarea física, sino un acto de obediencia y reverencia hacia Dios. El templo representaba el lugar de adoración, sacrificio y comunión con Dios, y su reconstrucción era crucial para restaurar la relación del pueblo con su Creador. En Ageo 1:7-8 se narra: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El mensaje de Ageo enfatizaba la urgencia de la situación. No había tiempo para demoras ni excusas. Dios les instaba a subir al monte, traer madera y comenzar de inmediato la reconstrucción del templo. Este llamado a la acción era una oportunidad para demostrar su fe y obediencia, y para poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Ageo también señaló las consecuencias de la desobediencia y la negligencia. La falta de prosperidad y satisfacción en sus vidas era un resultado directo de su fracaso en poner a Dios en primer lugar. Esta conexión entre la desobediencia y las dificultades materiales les recordaba que su bienestar dependía de su fidelidad y obediencia a Dios. El primer mensaje de Ageo tuvo un profundo impacto en el pueblo y en sus líderes. Al escuchar la reprensión y el llamado a la acción, el pueblo de Israel respondió con un espíritu de arrepentimiento y obediencia. Este cambio de actitud marcó el inicio de una transformación significativa en su relación con Dios y en su dedicación a la reconstrucción del templo. En Ageo 1:12 se narra: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, fueron los primeros en responder al mensaje de Ageo. Su liderazgo y disposición a obedecer la voz de Dios fueron cruciales para motivar al resto del pueblo. Estos líderes comprendieron la importancia de poner a Dios en primer lugar y de retomar la obra de la reconstrucción del templo. El temor mencionado en Ageo 1:12 no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Este temor saludable impulsó al pueblo a actuar con diligencia y seriedad. Reconocieron que habían estado descuidando la casa de Dios y comprendieron la necesidad urgente de corregir sus prioridades. Dios, en su misericordia, respondió a la obediencia del pueblo con una promesa de su presencia continua. A través de Ageo, Dios les aseguró: yo estoy con vosotros. Esta promesa no solo los alentó, sino que también les dio la confianza necesaria para continuar con la obra. Saber que Dios estaba con ellos les proporcionó el valor y la determinación para enfrentar los desafíos. Con la promesa de la presencia de Dios y el liderazgo de Zorobabel y Josué, el pueblo se dedicó con renovado vigor a la reconstrucción del templo. Comenzaron a subir al monte para traer madera y otros materiales necesarios, y trabajaron juntos para restaurar la casa de Dios. Este esfuerzo colectivo reflejó un cambio de corazón y una nueva dedicación a la obediencia y el servicio a Dios. En Ageo 1:14 se narra: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La respuesta del pueblo no fue solo una acción aislada, sino un esfuerzo unido y concertado. Todo el remanente del pueblo se involucró en la obra, demostrando que cuando el pueblo de Dios trabaja unido, grandes cosas pueden lograrse.
La unidad y la determinación mostradas por el pueblo de Israel sirvieron como un testimonio de su renovada fe y compromiso. Después de la respuesta de arrepentimiento y obediencia del pueblo, Dios, a través de Ageo, les aseguró su presencia y apoyo en la tarea de reconstrucción del templo. Esta promesa de la presencia divina no solo les brindó consuelo, sino también la motivación y el valor necesarios para continuar con la obra. La certeza de que Dios estaba con ellos transformó su perspectiva y les infundió una nueva esperanza. En Ageo 1:13 se narra: «Y habló Ageo, enviado de Jehová, por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová». La declaración «Yo estoy con vosotros» es una de las promesas más reconfortantes que Dios puede hacer a su pueblo. Esta promesa implica no solo la presencia constante de Dios, sino también su protección, guía y provisión. En tiempos de dificultad y desafío, saber que Dios está con nosotros nos da la fuerza para perseverar y la confianza para enfrentar cualquier obstáculo. Después de que el pueblo comenzó a trabajar en la reconstrucción del templo, Dios dio un segundo mensaje a través de Ageo. En este mensaje Dios comparó el nuevo templo con el antiguo, reconociendo que el nuevo parecía menos impresionante a los ojos humanos. Sin embargo, Dios prometió que la gloria postrera de este nuevo templo sería mayor que la del primero, y que a través de este templo Él traería paz y bendición a su pueblo. En Ageo 2:3 se narra: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Muchos de los ancianos del pueblo, que recordaban la magnificencia del primer templo de Salomón, se sintieron desanimados al ver que el nuevo templo no tenía el mismo esplendor. Comparado con el anterior, el nuevo parecía modesto y poco impresionante. Este desánimo podía haber paralizado sus esfuerzos, pero Dios, a través de Ageo, les animó a mirar más allá de las apariencias exteriores y a confiar en su promesa. En Ageo 2:4 se narra: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios animó a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo a esforzarse y a no desanimarse. Su presencia continua con ellos debía ser una fuente de fortaleza y valor. El llamado de Dios a esforzarse y cobrar ánimo subraya la importancia de la perseverancia en la obra de Dios, independientemente de las apariencias o comparaciones con el pasado. Dios prometió que la gloria postrera del nuevo templo sería mayor que la primera. Aunque el nuevo templo parecía menos grandioso, Dios tenía planes más grandes para él. Esta promesa apuntaba a la venida del Mesías, quien traería una gloria espiritual y eterna al templo, superando cualquier esplendor físico del pasado. Además de la promesa de una mayor gloria, Dios también prometió traer paz a través de este nuevo templo. Esta paz no solo era una ausencia de conflicto, sino una paz integral y profunda, que incluye bienestar, prosperidad y plenitud. La promesa de paz y bendición era un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo y de su deseo de habitar entre ellos y bendecirlos. La promesa de una mayor gloria y de paz tuvo un impacto significativo en el pueblo. Les ayudó a levantar la vista más allá de las apariencias físicas y a centrarse en la fidelidad y promesas de Dios. Este mensaje les dio esperanza y una visión más amplia de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, inspirándolos a continuar con la obra con renovada dedicación y entusiasmo. El tercer mensaje de Ageo, entregado en el día 24 del 9º mes, fue un llamado a la pureza y a la obediencia. Dios, a través de Ageo, les recordó al pueblo que sus ofrendas y sacrificios solo serían aceptables si venían de corazones puros. Este mensaje subrayaba la importancia de la santidad y la obediencia en la vida de los israelitas. En Ageo 2:11-12 se narra: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo:
Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Dios instruyó a Ageo a preguntar a los sacerdotes sobre la ley de la pureza. La pregunta de Ageo sobre la carne santificada y su capacidad para transmitir santidad a otros elementos subrayó una verdad importante. La santidad no se transfiere automáticamente. En cambio, la impureza puede contaminar fácilmente. Este principio les recordó al pueblo que su estado espiritual era crucial y que necesitaban vivir en obediencia y pureza para que sus ofrendas y sacrificios fueran aceptables ante Dios. Ageo también preguntó sobre la impureza, y los sacerdotes respondieron que cualquier cosa contaminada por el contacto con un cadáver se volvía impura. Este principio ilustraba cómo el pecado y la impureza podían afectar negativamente a todo lo que tocan. Dios usó esta ilustración para destacar la importancia de la pureza espiritual y la necesidad de vivir de acuerdo con sus mandamientos. En Ageo 2:13 se narra, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Dios señaló que antes de que el pueblo comenzara a trabajar en la reconstrucción del templo, sus ofrendas y sacrificios eran inaceptables debido a su desobediencia y falta de pureza. Sin embargo, al obedecer el mandato de reconstruir el templo, demostraron su arrepentimiento y disposición a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta obediencia era esencial para restaurar su relación con Dios y para que sus ofrendas fueran aceptadas. Dios prometió que, a partir de ese día, Él comenzaría a bendecir al pueblo debido a su obediencia y compromiso con la reconstrucción del templo. Esta bendición incluía no solo la prosperidad material, sino también una restauración espiritual. La obediencia del pueblo abrió la puerta para que Dios derramara su favor y bendición sobre ellos. En Ageo 2:18-19 se narra, ahora pues, considerad esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Considerad, ¿está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. En su cuarto y último mensaje, Ageo entregó una profecía que apuntaba a un futuro lleno de esperanza y bendición para el pueblo de Israel. Este mensaje, dado el mismo día que el tercer mensaje, el 24 del 9º mes, se centró en la promesa de Dios de sacudir los cielos y la tierra, y de establecer un reino duradero y glorioso a través de la línea de Zorobabel. En Ageo 2:21-22 se narra, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios, a través de Ageo, prometió un tiempo en el que Él mismo haría temblar los cielos y la tierra, trastornando los tronos de los reinos y destruyendo el poder de las naciones. Esta sacudida simbolizaba un cambio dramático y un juicio sobre las potencias mundiales. A pesar de la aparente estabilidad de los reinos humanos, Dios les recordaba a su pueblo que Él es el soberano supremo y que tiene el poder de alterar el curso de la historia. Dios también hizo una promesa específica a Zorobabel, el gobernador de Judá. Lo llamó mi siervo y le prometió que lo pondría como anillo de sellar. Esta expresión significa que Zorobabel sería una figura de autoridad y confianza en los planes divinos. Aunque Zorobabel era un líder en un tiempo de reconstrucción y restauración, Dios prometió que su papel sería significativo en el establecimiento del reino de Dios. En Ageo 2:23 se narra, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí,
dice Jehová de los ejércitos. El anillo de sellar, en tiempos bíblicos, era un símbolo de autoridad y autenticidad. El hecho de que Dios pusiera a Zorobabel como su anillo de sellar significaba que Zorobabel tenía un papel especial en los planes divinos y que Dios confiaba en él para llevar a cabo su voluntad. Esta promesa era tanto un honor como una gran responsabilidad, indicando que Zorobabel sería un instrumento clave en el propósito de Dios. El ministerio profético de Ageo tuvo un impacto significativo en la restauración del Templo de Jerusalén y en la revitalización espiritual del pueblo de Israel. La respuesta obediente del pueblo a los mensajes de Ageo marcó el inicio de una nueva era de dedicación y fidelidad a Dios. La reconstrucción del templo no solo restauró un edificio físico, sino que también renovó la identidad y el propósito espiritual de la nación. En 2 Corintios 9:6 se narra: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Gracias a la exhortación de Ageo y a la obediencia del pueblo, la reconstrucción del templo fue finalmente completada en el 6º año del reinado del rey Darío. Este logro monumental no solo marcó el fin de años de desánimo y postergación, sino que también simbolizó una nueva esperanza y un renovado compromiso con la adoración a Dios. En Esdras 6:14-15 se narra: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por mandato del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. La dedicación del templo fue un momento de gran celebración y alegría para el pueblo de Israel. Sacrificios y ofrendas fueron presentados en abundancia, y el pueblo se reunió en adoración y agradecimiento. Este evento no solo celebraba la finalización de la obra física, sino también la restauración de la relación del pueblo con Dios. El legado de Ageo como profeta de la restauración perdura a través de la historia. Su valentía para hablar la verdad y su fidelidad a la misión divina inspiraron al pueblo a actuar y a priorizar su relación con Dios. Ageo es recordado como un instrumento de Dios que ayudó a renovar el compromiso del pueblo con su fe y a establecer un fundamento espiritual sólido para las generaciones futuras. La obediencia a los mandamientos de Dios es esencial para recibir su bendición y para cumplir con su propósito. La obediencia del pueblo de Israel en la reconstrucción del templo resultó en una renovación espiritual y en la bendición divina. Los líderes espirituales, como Ageo, juegan un papel crucial en guiar y motivar al pueblo de Dios. La valentía y la fidelidad de Ageo fueron fundamentales para inspirar al pueblo a actuar. La promesa de Dios de estar con su pueblo proporciona consuelo, fuerza y motivación. La certeza de la presencia de Dios les dio aliento y determinación para perseverar en la obra. Tener una visión a largo plazo y confiar en las promesas de Dios es esencial para mantener la esperanza y la fe. La profecía de Ageo sobre la gloria futura del templo y el establecimiento del reino de Dios ofreció una perspectiva más amplia y una esperanza duradera. La historia de Ageo es un testimonio del poder transformador de la obediencia y la fe en Dios. A través de sus mensajes, Ageo desafió al pueblo de Israel a reconsiderar sus prioridades, a actuar con diligencia y a confiar en las promesas divinas. La reconstrucción del templo simbolizó no solo una restauración física, sino también una renovación espiritual que perduró a través de las generaciones. La fidelidad de Ageo y la respuesta obediente del pueblo nos recuerdan la importancia de poner a Dios en primer lugar y de vivir en obediencia a su voluntad. En Mateo 6:33 se narra: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal
para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.